Querido Señor, gracias por permitir que estas personas que están aquí hayan venido para poder aprender más acerca de tu palabra. Señor, hoy, tú sabes que hoy es un día especial porque hoy vamos a hacer un llamado especial. Porque nadie que escucha tu palabra debe quedarse sin hacer nada, sino que alguien que escucha tu palabra debe responder, debe actuar. Por eso hoy vamos a hacer una invitación, la invitación en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 de Santiago, y ahí en relación a lo que les estoy diciendo sobre la vida, vamos a hablar de este texto maravilloso. ¿Me ayuda ahí? Tiene que estar en el PowerPoint, amigo, para que pueda funcionar. Ahí está, ¿ve? Santiago 4:14. Dice la Biblia así, ahí en la pantalla está, también puede leerlo en su Biblia, ¿ok? Santiago 4:14. Voy a leer primero mi versión, lo que dice aquí, la Biblia que tengo yo. Dice: cuando no sabéis lo que será mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y ahí arriba, un poquito más claro, dice: sin embargo, no sabéis cómo será nuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Aquí el escritor bíblico no era un filósofo, pero en cierta manera ilustra lo que realmente es la vida del ser humano. Y vuelvo a repetirte lo que voy a decirte hasta el día de mañana, si sigues viniendo. Para Dios solamente existen dos grupos. Y en ese conocimiento y en ese contexto, yo te digo lo siguiente. Pues entonces hay personas que tienen una vida con Dios, con Jesús, y otras que tienen una vida sin Dios, sin Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Usted sabe que en la biología, hoy vamos a hablar un poquito de ciencia, porque ahí voy a hablar otro tema también, así sencillo. Así que vamos a desempolvar los que estuvimos en el colegio un poquito de eso. En la biología nos dijeron que una persona está viva, y médicamente también lo toman así, si es que respira y si tiene pulso, o sea, si su corazón palpita. Eso es estar vivo, en la biología o en el contexto médico. Pero hay personas que tienen su corazón que está palpitando, que sus pulmones están respirando, pero que no tienen vida. Una persona que está accidentado por algún motivo está vegetal. ¿Se conoce la situación? Situación muy triste. Entonces, biológicamente esa persona está viva. Su corazón palpita y está respirando. O quizás toca un poquito de ayuda, un respirador, una cosa así. Pero eso no es vida. En la condición espiritual, en la condición emocional también, habemos personas que caminamos, nuestro corazón palpita, respiramos, trabajamos, pero que sienten que no tiene vida. Sienten que realmente lo que tienen es algo pasajero, es algo momentáneo, o de lo contrario, que de repente tienen que aprovecharlo. Hay personas que ya no quieren vivir. Agarran, se tiran de un piso alto, se cortan las venas, de diferente manera, por diferentes circunstancias. Pero yo menciono esto para que usted entienda de que el hecho de que usted esté aquí presente, respirando, vivo, no quiere decir realmente que usted tenga vida. Ahora, si está entendiendo más o menos el panorama, lo mismo te voy a repetir todas las noches que te he estado diciendo anteriormente. Hay personas que piensan que son buenas, piensan que porque no matan, no asesinan, no necesitan de Jesús.
Pero miren lo que el contexto que dice aquí. La vida sin Dios es como la última parte del texto. Es como un vapor, como una neblina que aparece, inclusive hasta puede dar miedo, puede dar terror, pero que luego desaparece y no sabes dónde está. Ahora yo te hago una pregunta simple de reflexión. ¿Qué tipo de vida tienes tú? No me contestes. ¿Tú eres feliz con la vida que tienes? ¿Tú eres feliz con la vida que realmente has decidido tú vivir? Y de paso, la vida que tú tienes es resultado de tu decisión. No vayas a pensar de que lo que estás viviendo, lo que tienes, es la desgracia de la sociedad, de los presidentes, de los alcaldes, de tus padres. No. Por ahí un hombre que tiene mucho dinero mencionó lo siguiente: las personas pueden nacer pobres, no pueden escoger, como dijimos la primera noche. Nosotros no podemos escoger qué apellido llevar, dónde nacer, si ser pobres, escoger la familia que vamos a nacer. La persona puede nacer pobre, es lo que dice nuestro amigo Gates. Pero si decide morir pobre, es porque él decidió, no porque realmente la vida lo hizo así. Ahora yo te digo en la cuestión espiritual, lo habla en el contexto material, pero aquí lo que dice la Biblia más o menos: usted y yo nacimos condenados. La Biblia dice que todos los seres humanos, no hay justo ninguno. O sea, usted no puede matar, pero igual está condenado como el que mata. Usted de repente es un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, pero igual está condenado, así como esa persona que abandona la pareja, o como esos padres que dejan a sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado para Dios es del mismo tamaño. Si usted roba un banco, o usted le roba 50 céntimos, igual el robar es pecado. No vaya a pensar de que, no, el pecado que yo tengo es pequeñito. Tranquilo. Pecado es pecado. Yo encontré un hombre y dije: pastor, pregunte a mi esposa. Nunca, y golpeaba su pecho todavía. Estábamos reunidos entre varones. Es con los varones hablamos cosas medio raras, ¿no? Y uno de ellos decía: yo nunca le he sacado la vuelta a mi señora. Yo un día, por circunstancias de la vida, yo llegué un poco tarde al trabajo. Estaba trabajando en Piura como pastor en un colegio, y frente al colegio había un kiosco que abría tarde, porque nosotros normalmente entrábamos antes que los alumnos, ¿no? Los alumnos entraban 7:30, nosotros estamos a las 7 ahí para hacer el culto. Pero por esas cuestiones de la vida yo llegué tarde, hasta como a las 8:30, 9 estaba llegando. Ya encontré a este señor que había dicho en un momento, estábamos reunidos los varones, que era fiel a su esposa. Pero yo por circunstancias me pasé rápidamente y lo encuentro parado mirando en el kiosco, pues ahí. Bueno, sería los periódicos La República, El Peruano, ¿no? Él estaba mirando otro tipo de periódico. Es que cuestan baratitos, ¿sí me entiende, cierto? El hecho de que no haya tocado él a otra mujer no quiere decir que no haya pecado. Recuerde que el pecado es concebible ¿dónde? Usted puede decir: mire, pregúntele a la señora, pregunte esto, pero yo no sé qué hay en tu cabeza. Y el único que sabe qué es lo que hay en nuestra cabeza y lo que hay en nuestro pensamiento es Dios. Y en este sentido, Santiago nos muestra la relación y la significancia que él tiene en la vida. Ahora, yo quiero tomar 3 textos de la Biblia que están en Santiago, del versículo 8 al versículo 10, y ahí está el centro del que yo quiero en esta noche tocar. Son 3 versículos. El primero, el versículo 8 del capítulo 4. Miren lo que dice, recomendación para nosotros. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Interesante. Es cierto, está que le dice ahí las personas que son pecadores, pero está diciendo una circunstancia importante, que nosotros necesitamos de Jesús. ¿Qué necesitamos hacer con Jesús? Tienes que acercarte, acércate.
Voy a volver a leer, yo subrayado, y lo tengo bien subrayado este versículo porque para mí es importante. Aquí nace todo, y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mi querido amigo, en esta noche, en una de las enseñanzas que quiero dejar en tu cabeza es que tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Y anoche, o anteanoche, perdón, yo hablé acerca del miedo. Y muchas veces el miedo es el motivo, el sentimiento que nos aleja de Dios. Bueno sería que cuando pequemos, estemos mal, nosotros nos acerquemos a Dios. Pero no es así. Por eso es que el ánimo que aquí en el libro de Santiago, la palabra de Dios nos dice, es que usted tiene que acercarse a Dios. Y para que usted me entienda, voy a tocar algunos ejemplos que yo tengo aquí. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros. Pero de los milagros que Jesús hizo, mayormente las personas buscaron a Jesús. Primero, ¿está bien? O sea, las personas que fueron sanadas, que de paso, cuando Jesús vino a la tierra, había muchos leprosos, muchos enfermos, muchos cojos, muchos ciegos, pero Jesús solamente sanó un puñado de esos ciegos. Inclusive, alguna vez escuché una persona atea, una persona que estaba en contra de Dios, que dijo, ¿cómo es posible que un Dios de amor haya venido a la tierra? O dicen que ha venido a la tierra y que haya venido y que haya dejado igual muchos enfermos, muchos leprosos, muchos ciegos. Es que en cierta manera no está entendiendo el plan de Dios. Y puede ser que tú también estés pasando por lo mismo. Porque hay personas que buscan a Dios para ser sanados. Hay personas que buscan a Dios porque como ya están hasta el cuello en la economía, bueno, voy a ver si es que Dios me ayuda. No quiero decir tampoco de que Dios no les va a ayudar. Sí nos ayuda. Pero el motivo por el cual tú te acerques a Dios es la razón por la que tú tienes que entender. Dios quiere hacer los milagros, Dios quiere salvar, y ese es el trabajo de Dios. Cuando tú entiendes el trabajo de Dios, te das cuenta cuál es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Jesús no vino a la tierra para sanar enfermos, lo hizo. Jesús no vino a la tierra para alimentar a la gente hambrienta, pero lo hizo. Jesús vino a la tierra para morir por nosotros, para salvarnos, amén. Y cuando tú entiendas eso, cuando tú entiendas el trabajo de Dios, entonces tú realmente vas a decir, entonces el trabajo de Dios no es solamente sanar, el trabajo de Dios es salvarme. Yo me puedo enfermar, me puede pasar muchas cosas, pero Dios me salva, amén. Y ahí es donde radica el propósito. Y mira, ese es uno de los aspectos, pero el segundo aspecto está en los milagros que Jesús realizó. Aquí encontramos a los leprosos. 10 leprosos se acercaron a Jesús y le pidieron ser sanados. Pero Jesús los sanó instantáneamente. Jesús dijo, a ver, listo, sanados. ¿Hizo eso? Pero yo pregunto por un lado, ¿podía hacer eso? Claro. ¿Pero qué cosa les pidió? Le dijo, mira, presenten su ofrenda, vayan al sacerdote, que de paso no estaba cerquita, tenían que caminar. Y segundo, ¿qué ofrenda podía presentar un leproso? No tenía trabajo, no tenía nada. Pero eran las normas de aquel entonces y Él les da esa orden. Y ellos obedecieron. Y en el camino, en su fe, fueron sanados. Mira, el milagro ocurre cuando una persona pone su disposición en las manos de Dios y uno cuando actúa, Dios también actúa. Mira otro ejemplo, te voy a tocar algunos ejemplos. Estos dos ejemplos, el ciego del Bartimeo. Encontramos ahí que él era un ciego de nacimiento, lo encontró por ahí, ¿y qué cosa hizo Jesús? Jesús también pudo haber dicho, ábrase tus ojos, y se pudo haber abierto, ¿cierto o no es cierto? Sí, pero ¿qué hizo Jesús? La Biblia dice que agarró, escupió en el suelo, hizo barro, lo echó en los ojos y le dio una tarea interesante a un ciego. Ándate al estanque de Siloé y lávate. ¿Cómo vas a decirle a un ciego que se vaya si no ve?
Yo a veces veo un Jesús un poquito medio irónico, como para probar la fe del que está ahí. Y es cierto, y Dios es así. Pero usted conoce la historia, si no ha escuchado la historia, léala. El ciego, no sé si habrá ido palpando, con su palito, arrastrándose, no sé, pero Jesús no lo llevó. Jesús pudo haber sido, voy a decirlo exagerando, para que usted entienda la idea a la que yo quiero llegar. Jesús pudo haber sido cordial y haber dicho, mira, yo te acompaño, coge mi brazo, yo te acompaño, vamos por ahí, como un buen cristiano. Pero Jesús no hizo eso. Jesús lo dijo, si tú quieres ser sano, camina, anda, busca. El otro ejemplo, paralítico, 38 años paralítico, 38 años. Te pregunto, ¿cuántos años tenía Jesús? En más o menos cuando en esa época estaba en su ministerio. Vamos a utilizar el cerebro hoy un poquito. Aproximadamente 32, porque ¿cuántos años se bautizó? La Biblia dice cuántos años se bautizó Jesús. A los 30. Su ministerio duró 33 años y medio. O sea, a los 33, casi para cumplir los 34, se fue al cielo. Ese milagro ocurre al inicio de su ministerio. Tenía 31 o 32 años. Ahora, tenía 38 años este enfermo. ¿Quién era mayor? Cuando Jesús nació, ese hombre ya estaba enfermo. Mira, cuando Jesús nació, él ya estaba en ese estanque, el tanque de Betesda. Y esperó 32 años. Mira, esperó 32 años para ir a sanarlo. Ni siquiera fue cuando después que se bautizó dijo, hay un hombre que está paralítico, voy corriendo porque está sufriendo. No, en su momento fue y lo buscó, porque cada uno tiene un momento en que tiene que ser salvado. Escuche bien. Pero la Biblia dice algo interesante. La Biblia dice, usted lee ahí en Juan, dice ahí clarito que Jesús lo conocía. No lo conocía porque había pasado ahí. Jesús lo conocía porque lo había visto desde el cielo. Ahora, la parte que yo quiero que quede claro. Cuando Jesús lo ve a este hombre, que era sábado cuando lo sana, Jesús estaba con sus discípulos y le dice, oye, ¿tú quieres ser sano? Y él le pregunta, claro, no más, que su fe estaba en otro lugar, es otro sermón que tengo, pero no más que él responde, dice, no más que yo no puedo llegar al estanque y nadie me ayuda, estoy solito. Claro, imagínense, pobre, 38 años, la mujer lo había dejado, si tenía hijos ya no estaban ahí, eran grandes, sus amigos se habían cansado, estaba abandonado. Y no había quien lo lleve al estanque supuestamente para ser sano, entre comillas, No es que era verdad. Y él piensa que Jesús venía con los discípulos para llevarlo y tirarlo al estanque. Pero Jesús le dice, si quieres ser sano, primero te perdono tus pecados. Jesús le perdona sus pecados. Primer paso, querido amigo, para que usted reciba un milagro de Dios, que Jesús perdone sus pecados. Usted no espere que Dios le apoye en su salud. Usted no espere que Dios le apoye en su problema financiero, en su problema del hogar, sin que Dios perdone sus pecados. Usted lea todos los milagros que Jesús hizo. Lo primero que hacía Jesús, ¿qué cosa era? Te perdono tus pecados, te perdono tus pecados, te perdono tus pecados. Y a todos les perdonaba pecados y luego venía el milagro físico. Primero era el milagro espiritual y luego el milagro físico. Pero aquí viene el accionar humano y le dice al hombre, ¿quieres caminar? Levántate y anda. ¿Qué frase es esa para decirle a un paralítico? ¿Qué frase es esa de decirle a un ciego, anda, camine y ándate al estanque? ¿Sabes qué frase es esa? Es una frase de fe. Que si quiere caminar, que camine. Mira, Jesús no fue a decirle, a ver, Pedro, Santiago, vengan aquí. Mira, aquí el hombre está paralítico, 38 años no se ha movido. A ver, sobe su piernita para que vaya calentando. A ver, tú ahí, Mateo, Marcos, ahí como que le ayuda. ¿Quieres caminar? Levanta la mano. Tómala. Mira, tú ves un Dios amoroso, cariñoso, justo, misericordioso,
pero un Dios también con cosas serias, firmeza. ¿Quieres caminar? Levántate. Yo no te voy a ayudar, tienes que levantarte tú. En otras palabras, lo que Dios quería hacer, lo que Jesús hizo en todo este tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, era a mostrarnos que en cada encuentro que Él tuvo, siempre tuvo que haber un accionar humano. Para que haya un milagro, para que haya el perdón, para que el Señor haga el trabajo de salvación, siempre tiene que haber un accionar humano. Yo no he puesto ahí la imagen, pero cuando Jesús quiso resucitar a Lázaro, ¿qué es lo primero que hizo antes de resucitar a Lázaro? ¿Qué es lo que pidió? Quiten la piedra. Yo te pregunto, ¿acaso Jesús no podía quitar la piedra? Y se iba la piedra. Pero ¿qué cosa dijo? ¿Quién tenía que quitar la piedra? El ser humano, el hombre, el que pone la piedra. Si Lázaro hubiera resucitado con la piedra puesta ahí, se hubiera muerto. Hay un orden para el proceso de los milagros de Dios. Y mi querido amigo, yo quiero decirte algo especial. Esta noche es una noche especial. Porque si tú has llegado hoy por primera vez, segunda vez, tercera vez, no sé qué vez, pero si tú has llegado hoy es porque Dios tiene un propósito especial para ti. Amén. Yo no sé si lo vas a tomar, el accionar va a ser tuyo, no va a ser mío. Y ahí encontramos el primer propósito. Segundo propósito que encontramos ahí, que está en el siguiente versículo. Versículo 9 del capítulo 4. Dice la palabra de Dios aquí algo interesante. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Una característica que Dios tiene es que Dios transforma. Ahora, encontramos a un Dios, por ejemplo, que cuando habla de transformación, es que, por ejemplo, he puesto la imagen del alfarero, que cuando Él hace que las cosas se puedan destruir, Él las hace cosas nuevas. Puede ser que esta noche alguna persona está aquí y de repente está pasando momentos difíciles, siente que está quebrado, siente que no hay solución, siente que no hay vida. Dios es un Dios de transformación, que la tristeza lo vuelve en alegría, como también puede ser la alegría volverse en tristeza. ¿Cuándo? Cuando no estamos con Dios. Ahora, aquí viene la otra parte que te iba a hablar un poquito para desempolvarlo de ciencia. Cambio y transformación no es lo mismo. Acuérdese. Yo voy a cambiar. Sí, usted sí puede cambiar, pero usted no se puede transformar. Para hacer la transformación se necesita más fuerza, más energía, un proceso más largo. Pero el cambio es más simple. ¿Cuál creen que Dios es donde Él actúa? ¿Dios cambia a las personas o Dios transforma a las personas? ¿Por qué? Te doy un ejemplo. El cambio es momentáneo. El cambio siempre puede suceder, pero luego que uno cambia, puede volver a ser lo que era antes. Y en los elementos que nosotros tenemos aquí para entenderlos, tenemos al agua. ¿Cuántos estados tiene el agua? A ver, hermanos que han ido al colegio. Interesante. Ahí está el estado líquido. Le metes calor y cambia el agua a un estado. ¿A qué estado cambia si le metes calor? Gaseoso. Así han ido al colegio, qué bueno. Lo metes frío, pasa líquido, y si metes más frío, se vuelve sólido porque se vuelve hielo. Pero el agua sigue siendo agua. No va a cambiar. Solo ha cambiado, pero no se va a transformar, no va a ser otra cosa. Eso es cambio. Escúcheme bien lo que voy a decir esta noche. Usted sin Dios puede cambiar. Pastor, yo controlo el alcohol. Bueno, sí, porque usted puede cambiar. Yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. Bueno, sí, usted puede cambiar, pero tenga la seguridad que volverá, porque solo está cambiando, porque el único que hace una transformación, ¿quién es? Dios. ¿Y qué es una transformación? Para ejemplificarte, tú agarras un pedazo de madera,
agarra esta banca si gustas, y llévala afuera y préndele fuego. ¿Y qué va a pasar con esta madera? ¿En qué se va a convertir? Carbón. Yo pregunto, ¿el carbón volverá a ser madera en algún momento? Nunca. Eso es transformación, para que usted me entienda. Y aquí voy a hablar seriamente ya, porque aquí viene lo serio. Hay cristianos, yo no hablo de solamente los que están afuera, puede ser que estemos adentro. Hay cristianos que solamente han sido cambiados. Usted no necesita un cambio, usted necesita una transformación. Ahora me dejo entender. Por eso es que hay cristianos que luego dicen, pero pastor, hace años yo me bauticé, hubiera visto cuando yo me bauticé cómo salía, cómo hacía las cosas, cómo tocaba puertas. Primerito tocaba aquí la iglesia, estaba aquí, cantaba, hacía esto. Y puede ser que esta noche esté hablando para alguien que fue bautizado y ya no está en la iglesia. Es que si usted sufrió un cambio, fue sincero su cambio. Yo no digo que el cambio no sea bueno. Yo he encontrado un amigo en Piura que un día vino y él daba su testimonio. Yo lo veía con un poquito de tristeza en mi corazón en cierto sentido. ¿Por qué? Porque él era drogadicto. Y él paraba y decía, miren, 3 meses que voy limpio, 4 meses que voy limpio, 5 meses que voy limpio, 6 meses, y el 7º cayó. Y Satanás lo que quiere es que usted cambie, porque sabe que cuando usted solamente cambia, cae. Y Satanás te deja tranquilo. Inclusive, yo me imagino así, Satanás lleva a los cristianos, a las personas a la iglesia. Hijito, anda a la iglesia, anda, escucha el sermón. Espérate que cuando tú salgas yo me encuentro contigo. Espérate que cuando llegues a la casa, cuando sea el cumpleaños, cuando sea fin de año, cuando sea año nuevo, yo me encuentro contigo. Y después, cuando pase todo, ahí aparece Satanás para revolcarnos, para decirte, mira, así le prometiste a Dios, así fuiste con Dios, así le dijiste que nunca más, y te revuelca, y te revuelca, y te revuelca, porque Él sabe que tú sufriste un cambio. Y muchos vivimos así, pero tú necesitas una transformación. Para que esto sea carbón, no es que solamente tú lo prendes y en 1 segundo, 2 segundos esto cambia y se vuelve carbón. Tiene que pasar un proceso. Si la madera es dura, va a demorar, pero igual se va a transformar en carbón. Cuando el pecado es grueso, entonces va a demorar. No quiere decir que tú te vas a bautizar y ya el día sábado que sales del bautisterio ya sales de frente para el cielo con tu coronita, no. O yo te decía, yo me bauticé cuando tenía 10 años. Pasé mi juventud, si yo recuerdo algunas cosas que no quisiera recordar. He hecho algunas cosas que no hubiera querido hacer. Fue un proceso de largo para mí. Un momento voy a contar mi historia en la iglesia, un momento. Yo tuve un momento de crisis existencial de la iglesia, pero yo encontré en la palabra de Dios la verdad. Por eso, mi hermano, tú tienes que ser transformado. Y esta noche yo voy a hacer un llamado para que usted sea transformado. Porque de repente usted está luchando, dice, ¿por qué mi hogar no se soluciona? ¿Por qué mi carácter no se cambia? ¿Por qué todavía sigo sufriendo? ¿Por qué no controlo mis emociones para comprar y gasto el dinero y malgasto el dinero? Porque tú no has sido transformado todavía. Tú necesitas entregar tu corazón a Dios. Y ahí el tercer paso está. El versículo 10. ¿Qué es lo que usted necesita? Versículo 10. Humillados. Qué bonito versículo. Humillados delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Y Él os exaltará. Lo que tú tienes que hacer es ir a Cristo, obedecer lo que Cristo te dice, humillarte. En otras palabras, dejar el orgullo,
el año pasado yo fui a Semana Santa. Fui emocionado, mi esposa es testigo, fui emocionado, cargué mi maleta, puse mis botas para bautizar, puse mis cosas de abrigo, todo, mi material, mis diapositivas, todo. Emocionado. Pastor, usted va a ir a un pueblito X, y el pastor, mientras una semana antes de que vaya a viajar, me dice, pastor, en ese pueblito hay 2 iglesias. Yo en mi cabeza decía, 2 iglesias en un pueblito, qué raro que existan 2 iglesias en un pueblito. Ya me comenzaba a dar una espina me extraña. Cuando llegué había 2 iglesias, porque la iglesia principal se habían peleado los hermanos, y los hermanos que habían estado en un bando se habían ido, los peleados, y habían hecho otra iglesia. En el mismo pueblito, un pueblito chiquito de 80, 90 personas. Así que en ese pueblito había 2 iglesias. Y esos otros hermanos que se habían ido a pelear eran amigos del alcalde, y el alcalde les construyó una iglesia bonita. Y ahí donde yo prediqué, con bancas bonitas de cedro, con proyector, con equipo de... Ahí en la punta del cerro, donde no hay agua ni luz, ahí había una iglesia con tremendos parlantes, proyector, su computadora, sus bancas, todo bonito. Pero no había gente. Y el pastor pues había dicho, júntense las 2 iglesias, iba a predicar el pastor. Por ahí llegaban los de la otra iglesia, algunitos. Yo les dije, amigos, ustedes no están bien. Yo no sé si puedo hablar para alguien de repente esa noche, alguien sí. Ustedes están peleados. Ustedes no están bien. Ustedes necesitan reconciliarse y bautizarse. Yo les dije así. Porque alguien que no está bien con Dios tiene que arreglar sus cuentas con las personas y entrar al bautistario para arreglar su vida con Dios. Tiene que humillarse. Y prediqué. Habrán sido 3 bancas. Toda la iglesia estaba vacía, eran 3 bancas. Y ahí estaban los hermanos. Yo no vi personas tan orgullosas como esas. El día jueves, así como hoy, prediqué, le dije, amigos, directo, usted necesita arreglar su vida con Dios. Usted, porque está peleado con este. Usted que está peleado, así les dije. Fue directo. Hay alguno que quisiera bautizarse, hermano. Cuando yo hago llamado, yo a veces hablo con Dios, digo, Señor, si usted estuviera aquí parado, usted ve las personas aquí, los corazones, los ojos, usted ve quién está luchando. Y yo quisiera ir a su lado de esa persona, tomar su mano y decir, ven, párate o acepta a Jesús. No puedo. Yo en mi cabeza un día el Señor me dijo, ni siquiera yo hago eso, tú tampoco puedes hacer eso. Dios nunca te va a jalar. Por eso estoy mostrándote los milagros. Jesús tendía su mano y le decía al paralítico, ¿quieres pararte? Jesús no lo ayudaba a levantarse. Jesús dice, si quieres caminar, ponte de pie. ¿Quieres dejar de ser ciego? Ándate hasta allá al estanque y lávate. ¿Quieres dejar de ser leproso? Ándate allá. Busca tu ofrenda y ándate para allá. Jesús era así. Y Dios sigue siendo así. Pero esa vez me atreví un poquito más a decir, ustedes necesitan. Nadie se paró. El viernes les hablé directamente de corazón a corazón. Abrí solamente un texto de la Biblia, hice un llamado. Queridos amigos, lloraron, toditos lloraron, yo también lloré. Porque cuando uno ve la condición del ser humano, orgulloso, duro, que no quiere aceptar a Dios, duele. Lloraron. Digo, amigo, estás llorando, no quieres entregar tu vida a Jesús. Él lloraba y decía no. El orgullo. Por eso el texto de hoy aquí en Santiago dice, humíllese. Si usted se humilla, usted no tiene que pensar en su vecino, usted no tiene que pensar en el que está a su costado, usted tiene que pensar en los hermanos de la iglesia, usted tiene que pensar en poder estar bien con Dios. Estar en paz con Dios, porque cuando eso suceda va a haber grandes milagros en nuestra vida. ¿Y cuál es la bendición? La bendición que el Señor nos va a dar es un cielo nuevo, una tierra nueva. La bendición que el Señor nos va a dar es ese lugar, el paraíso. La bendición que el Señor nos quiere dar es
Lo que dice Isaías, donde los niños jugarán con el lobo y el cordero, estarán ahí juntos, comerán juntos. Esa es la bendición que el Señor quiere dar para todas las personas que dejen un costado su orgullo. El Señor quiere ahí vivir con nosotros, estar con nosotros, nos quiere dar el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: yo voy a enjugar toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Tú lo sabes, tú lo conoces quizás ese texto. Tú fuiste de la iglesia y escuchaste esto, o fuiste a otra iglesia y lo escuchaste, en tu iglesia lo has escuchado o lo has leído en la Biblia. Y el Señor te dice: mira, tú estás sufriendo, tú estás solo. Esa es la garantía que yo tengo para ti. Pero a veces, como mis amigos de Cajamarca, quizás en nuestras cuatro, aquí quizás no lloran públicamente, pero quizás en sus cuatro paredes ahí apagan las luces, está para dormir, y ahí abren su corazón a Dios y se ponen a lamentarse de muchas cosas. Pero amanece, se lavan la cara y sonríen y le preguntan: ¿cómo estás? ¿Y cómo respondemos? Bien. Pero Dios nos conoce por dentro. Dios sabe cómo estamos, Dios sabe cómo vivimos. Y en esa circunstancia en la que Dios sabe cómo estamos, Dios nos ha traído aquí porque hoy hay una invitación especial. Dios tiene preparado todo eso para sus hijos. Y qué maravilloso. Pero hoy quiero decirte lo siguiente para terminar. Usted tiene que entender que nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Nada de esas promesas de Dios van a suceder si usted no se acerca a Dios. Número 2, recuerde que para que Jesús haga un milagro, usted tiene que hacer una acción. Todo el proceso del milagro no depende de Dios, también depende de usted. Y en esta noche va a depender de usted. Dios te promete, no el pastor, escucha bien, no el pastor, no la iglesia adventista, no el amigo que te vino y te trajo y te llamó para que vengas, no. Jesús te dice: hoy tú puedes salir por esa puerta, hoy puedes dormir tranquilo, puedes dormir en paz, puedes tener esperanza, la seguridad que yo estoy a tu lado, pero tú tienes que actuar. Y no va a haber un milagro si tú no actúas. Yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si el ciego se hubiera quedado con el barro sucio ahí y hubiera dicho: ya es suficiente saber que Jesús perdonó mis pecados? O el paralítico, 38 años, gracias, tengo paz y ahora voy a morir paralítico porque ya Jesús perdonó mis pecados. Pero Jesús fue más allá y le dijo: camina. Pero ¿qué hubiera pasado si él no se hubiera parado? Hubiera muerto paralítico. Quizás limpio, quizás salvo, pero paralítico. Quizás hoy para ti, tú sabes que Cristo murió por ti, tú aceptas. Yo no digo que no seas malo, yo no te digo que estés lejos, que seas un pecador empedernido, pero tú quieres morir así. El Señor quiere hacer un milagro mucho más de lo que tú ya eres hoy. Y último, cada vez que Jesús aparecía en un lugar, cada vez que Jesús iba a una aldea, a un matrimonio, siempre transformaba. Cuando Él llegó ahí a las bodas de Canaán, Él transformó en un matrimonio que había tristeza, angustia, porque el vino se había acabado, pero Él convirtió el agua en vino, transformó la angustia en paz. Cuando Él fue y encontró una viuda que estaba triste porque estaba enterrando a su hijo, su esposo había muerto, y Jesús la encuentra y hace un milagro. Y de la tristeza la convierte en alegría, la convierte en esperanza, porque devuelve la vida a ese hijo. Un día Jesús va y encuentra a sus amigos de María y Marta, que Lázaro había muerto. Y mira, tan poderoso es el Señor, que inclusive la muerte la convierte en vida. Tú puedes estar muerto 4 días, como dice la Biblia, inclusive apestaba ya el cadáver de Lázaro, pero a Jesús no le era problema eso. Puede ser que tu hogar ya sea lo peor, quizás hasta ya se fue la pareja con otra persona, o quizás
Tu hijo te han dicho que ya está perdido, ya no hay solución para él. Puede ser. O quizás el médico te ha dicho, o estás esperando una respuesta, pero sabes que la cuestión es una cosa seria. Y estás pensando en encontrar fuerzas para enfrentar esos momentos difíciles que vienen. Pero el Señor te dice, yo puedo hacer que las cosas que estén muertas más de 4 días puedan ser vivas. Todo lo que tocaba y todo donde iba el Señor era transformado. No cambiado, transformado. Por eso, querido amigo, hoy tienes que dejar el orgullo a un costado. Tienes que humillarte y venir a Jesús. Yo quiero leer un texto bíblico más. El versículo 7, que es el versículo que está antes del versículo que hemos leído. Este versículo es poderoso. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, someteos pues a Dios. Mira, ¿qué dice? Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo. ¿Y qué pasará? Mi querido amigo, si tú no entiendes ese versículo, no sé qué más te puede hacer entender. Anda a Dios, sométete a Dios, sigue a Dios. Pastor, yo soy joven, hay tentaciones, usted sabe, la amistad, los cursos, esto, que lo otro, es difícil, puede ser difícil, pero la Biblia te dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. Amén. Queridos amigos, yo en esta noche quiero hacer una invitación, la invitación más especial, la invitación que es para todos nosotros. Yo no sé para quién puede ser de manera particular. Yo el sábado, aquí vamos a llenar el bautisterio, la mayor manifestación para poder entregar nuestro corazón a Dios, quizás ya lo sabes, es el bautismo. No hay otra cosa. Si hubiera otra cosa, yo te diría, mira, haz eso. Pero la Biblia no muestra más que el bautismo. Si solamente tú fuiste solamente cambiado, no fuiste transformado, sabes, en tu corazón ahora Dios te habla y te dice, tú necesitas el Espíritu Santo para ser transformado. Si el Espíritu Santo ahora trabaja y te dice, tú tienes que entregar tu vida a Dios, no son mis palabras, es Dios que te está diciendo, porque Él te conoce. Yo no te conozco, pero Él sí te conoce, Él sabe, Él te ha traído. Pero yo no sé cuántos tomarán esa acción. ¿Sabes? De los 10 leprosos que fueron sanados, ¿tú sabes la historia? Solamente uno volvió. No sé qué habrá sentido. Yo creo que Jesús se sintió triste. Quizás la Biblia no dice. Pero cualquiera que haya hecho algo en beneficio de otro y no siente esa gratitud. 10 vinieron a rogarle. El Señor los sanó porque Dios es un Dios misericordioso. Y puede ser que esta noche haya personas que dicen, pero todo me está yendo bien. Claro que Dios tiene misericordia. Dios no te va a dejar debajo de un puente. Dios no te va a dejar abandonado en un hospital. Dios tiene misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de esos 10 leprosos. Fueron obedientes, pero solamente uno regresó. Queridos amigos, Dios te da esa oportunidad. ¿Habrá algún valiente esta noche que quiera renovar su pacto con Dios, que quiera entregar su corazón a Dios? Que quiera que esta noche oremos por él. Yo quiero orar con él, con ella. Y decirle, Señor, aquí está el corazón de este muchacho, de esta señorita, de esta persona que ha venido aquí. Quizás no nos conocemos, pero el Señor sí nos conoce. Habrá un valiente esta noche, quiera pararse y quiera sellar ese compromiso y quiera entregar su vida a Jesús.